Buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. Este día el programa se llamará Bioética y Anomalías Congénitas. Y para esto pues tenemos un panel de lujo que estamos repitiendo en nuestro programa a la doctora Mirna Pérez Carvajal, quien es pediatra intensivista, y la doctora Jacqueline de Alvarenga, que es cirujano pediatra y también máster en bioética. Muy buenas tardes, doctoras. Buenas tardes, mucho gusto, encantada de estar aquí nuevamente. Es un gusto para nosotros tener este programa y pues poder hablar un poco de esto de la bioética y estas anomalías congénitas. Encontramos que en este lobby muy fuerte pro aborto, este es un tema, es una causal, que dice la causal que si el niño es incompatible con la vida, pues que mejor abortarlo de entrada, ¿no? Cuando sabemos que sí hay vida. Y yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que sí hay vida. Me gustaría pues que brevemente pudiéramos comenzar con una introducción a este tema de qué es una anomalía congénita y cómo interactúa con la bioética. Bueno, sí, muy buenas tardes. Las anomalías congénitas se llaman a problemas o conjuntos de enfermedades que trae el niño. Es congénito porque cuando él nace ya viene con ellas. Y en realidad, como decimos nosotros, la naturaleza no es perfecta, siempre hay algunos problemitas. Si vemos hasta en el ecosistema, las placas tectónicas hacen que la Tierra no sea perfecta. Entonces, las anomalías congénitas son problemas que pueden traer el ser humano en la época del nacimiento. Hay muchos grupos, se puede clasificar de bastantes maneras, pero lo importante quizás es que conozcamos es que cada aparato u órgano de nuestro cuerpo puede salir con algún defecto, ¿verdad? Puede haber algún defectito en el momento de la formación embrionaria, o sea, cuando el bebé está en formación en el vientre materno, pueden haber dificultades en la formación, ¿verdad? Y esto al nacer se manifiesta como una enfermedad, ¿verdad? Esa es, al final, una anomalía congénita es algo como una enfermedad. Lo importante es saber en este grupo de enfermedades, que son muchas, son diversas, se pueden clasificar, por ejemplo, en macroanomalías y microanomalías, ¿verdad? Porque a veces hay niños que nacen incluso como con deditos supernumerarios, les llamamos, ¿verdad? Las manos tienen 5 dedos y el niño trae uno más extra, o trae uno menos, ¿verdad? O trae más corto de lo normal. Todas esas problemas en la formación externa de los órganos, que son los que se ven más pronto, pues se consideran como anomalías congénitas. Como digo, pueden haber anomalías en el cerebrito en el momento de la formación, pueden haber anomalías en el hueso del cráneo en el momento de la formación, adentro del vientre materno. De ahí, si bajamos, pueden haber anomalías en los ojos, implantes de las orejitas bajitas o más altas, lo que todos nosotros pues conocemos como labio y paladar hendido o el labio comido por la luna, dice algunas personas, ¿verdad? Todas esas patologías fue en el momento en el que el niño estaba en el vientre formándose, hubo un problema pues para que se formara completamente. También podemos tener anomalías en el corazón, en los riñones, en el intestino, o sea, cada estructura de nuestro cuerpo que está en formación en el periodo en el que se está haciendo las estructuras de cada órgano o de cada sistema se está formando, pueden tener un daño, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que la población entera, ¿verdad?, tiene cierto grado de anomalía. Por ejemplo, todos, como dicen los genetistas, tenemos un ojo más chiquito que el otro, una parte del cuerpo la más dominante, si los que son derechos se les crece más que la parte izquierda, es decir, esto es común. Lo importante que debemos de saber nosotros es que este tipo de enfermedades o anomalías, la mayoría son enfermedades que son tratables o compatibles con la vida, que no nos vendan aquello de que porque trae alguien una anomalía congénita, ¿verdad?, no va a vivir.
o no merece vivir, que es lo peor, ¿verdad? Porque ahora con esto del tema de las causales en el aborto, traer, por ejemplo, un dedito del pie extra o nacer con un pie, como decimos un poco, se llama pie equino, ¿verdad? Que es una anomalía no de estructura, sino que de posición. El niño estuvo mal posicionado en el vientre y los piecitos, como decimos en salvadoreño, se le nacieron panditos, ¿verdad? Le nacieron pandos. Entonces, con esta corriente de bioética tan utilitarista y tan reduccionista que hace con la dignidad del ser humano, cree que el niño que nace así es menos digno del que trae los pies bien formados, por decir algo. O el niño con una cardiopatía congénita que es tratable quirúrgicamente, a veces en el 100%, y el corazón quedar como que no tuviera nada, ¿verdad? Por traer una anomalía en el corazón, por ejemplo, su vida es menos digna y no merece ser vivida. Entonces, ese es el posicionamiento que nosotros desde el punto de vista de la profesión médica y desde del punto de vista de la ética y bioética profesional, queremos decirle nosotros a los padres y madres de familia que se enfrentan, porque eso es algo común, ¿verdad? Que se enfrentan con los hijos con problemas de esta naturaleza, que no crean que porque un niño pues tiene una anomalía en el momento del nacimiento, o es mortal al 100% de las veces, o eso hace que el niño tenga menos valor como digno, ¿verdad? Como persona, que lo hace que ese niño no tenga una vida, digamos así, que no vale la pena que luchemos por él. Y de hecho, incluso hay anomalías que pueden dejar secuelas, lo que llamamos, o que el niño necesita rehabilitación, que necesite terapia para rehabilitarlo físicamente, motora, verbal, psicoterapia, acompañamiento psicológico en sus primeros años de vida por alguna anomalía que trae, pero eso no hace que el niño por esa naturaleza sea menos digno, ¿verdad? O que amerite que nosotros le quitemos la vida. Doctora Alvarenga, perdón, ayúdenos como a entrar, porque todo esto que usted nos ha dicho, van a decir, sí, pero son, digamos que son anomalías un poquito menores y no sé qué. Nosotros estamos apostando al sufrimiento de una anomalía un poco mayor. Entonces, o países que hemos visto que ya el síndrome de Down ya es un motivo para aborto, ¿no? Cuando vemos tanta gente con síndrome de Down que llega tan lejos, que aporta tanto a la sociedad y por supuesto a las familias. Claro. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito más sobre esto, ya entrando en anomalías un poco más complejas. Y el tema de la consejería genética. Fíjese que interesante, porque a partir del 2000 la historia de la medicina cambió. O sea, desde que empezamos con el estudio del genoma humano, que es el estudio de cómo estamos conformados internamente, eso le dio como un auge a lo que es la parte científica. Eso nos vino a ayudar a determinar qué tipo de enfermedades podemos tener antes de nacer, e incluso ya nosotros que ya somos adultos, que es lo que se le practica a los padres, un estudio genético para ver si ellos tienen algún problema en sus cromosomas que puedan heredar sus hijos. Entonces la consejería genética viene en esa relación. Pero cuando se descubrió esto, lo interesante del genoma humano fue que nos dimos cuenta que nuestra codificación del ADN es casi parecido al de ciertos nemátodos o pequeñas lombrices, por decirlo así, o a veces al de la mosca. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos una similitud del genoma humano con el genoma de estos insectos o de alguna planta? Y ahí es donde está la riqueza, que uno dice, somos parecidos cromosómicamente en el ADN, pero somos tan diferentes porque somos seres superiores, ¿verdad? Y viene la parte que uno se cuestiona y dice, somos especiales realmente, somos especiales, y desde ahí viene la dignidad humana. Cuando empezó el estudio del genoma, vino lo que se llama una nueva rama de la medicina, que es la medicina genómica, que empezó a estudiar los genes de los pacientes,
Y empezaron a ver ellos las parejas que decían, bueno, por cuestiones de raza, no es conveniente que se casen porque van a tener problemas con pacientes con hijos con problemas de consanguinidad o pueden heredar cierta, digamos, deformidad o malformación hereditaria. Y se empezaron a hacer los estudios. Entonces, ¿pero cuál es el objetivo del estudio o el consejo genético? Es el hecho de apoyar a las parejas para que se pueda hacer un diagnóstico previo, para que se les pueda orientar y para que ellos puedan tomar una buena decisión. ¿Y qué es el objetivo que se busca? Bueno, primero, que ellos conozcan qué es lo que tienen. Y si ya saben con eso que van a, o le hacen un estudio a su bebé que está con ese problema, pues acompañarlos, como se mencionaba anteriormente, con un apoyo psicológico, un apoyo social, ¿verdad? Porque no solamente es el apoyo médico que hay que dar, sino que hay que darle apoyo psicológico a la familia para que ellos puedan afrontar la decisión de llevar a cabo ese embarazo. Porque nosotros desde el punto de vista de la bioética personalista, que es lo que nosotros como médicos estamos apoyando, que es el derecho a la vida desde el momento de la concepción, no estamos de acuerdo en que se aborte a un niño que traiga con algún defecto, alguna malformación. Al contrario, lo que queremos es ayudarle. Y a partir de esto, desde que ya se vino estudiando el ADN, ha surgido otra nueva rama de la medicina, que es la medicina fetal, que es una rama que deriva de la ginecobstetricia y de la perinatología. Y la medicina fetal, buenísimo, porque ella ya viene a ver cómo diagnostica y trata un defecto incluso dentro del útero de la madre. Hay patologías que se pueden corregir a temprana edad y eso ayuda mucho. Y no vamos con aquel fin de que si trae una pequeña alteración en sus cromosomas, como es el caso de niño con síndrome de Down, pues no por eso lo vamos a desechar, ¿verdad? O decir que un paciente que tiene, por ejemplo, todas sus vísceras fuera del intestino no es incompatible con la vida, no es cierto. Hay muchas patologías que se tratan con resultados excelentes en tratamientos quirúrgicos y que se pueden abordar intrauterinamente. Gracias. Y es que hemos hablado ahorita de algo bien importante. Usted dijo un caso muy, muy palpable que cualquier idea, bueno, tiene todo de fuera y cómo, pero hay tratamiento. Claro. Y así como ha ido avanzando toda la parte del aborto y que ahora utilizan las piezas como células madre y partes de los cuerpos de los bebés, y por eso es el negocio que se quiere crear muchas veces, o a raíz de eso sale, también ha desarrollado la medicina que ayuda a salvar estas vidas, claro, y a darles una vida digna. Con esto nos vamos al primer corte. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma.
Seguimos con más de nuestro programa Ética y Vida y en esta ocasión pues estamos hablando de las anomalías congénitas. Vamos a hacer una pausa recordando un poco lo que hablábamos en el primer segmento, y es que mencionamos el síndrome de Down, y aquí pues la doctora Mirna Pérez Carvajal nos quería hacer una aclaración. Doctora. Bueno, en realidad sí, hay que mencionar que las enfermedades en general, cualquier enfermedad, no todo es un rigor, ¿verdad? Para presentarse la sintomatología de las enfermedades. Si vemos desde un catarro, hay como grados de enfermedad, digamos. Un catarro puede ser leve, moderado o llevarlo a uno al hospital, ¿verdad? Como la influenza. En el caso del síndrome de Down, el síndrome en sí consta de muchas, o cuando uno como médico lo estudia, se da cuenta que puede ser afectados muchos órganos o sistemas. Pero en realidad la anomalía de este cromosoma extra que trae el ser humano, ¿verdad? El cromosoma extra que trae puede ser manifestaciones externas propias del niño con síndrome de Down, que ya sabemos, los ojitos chinitos, el pelo así, ¿verdad? Pero no quiere decir que todo niño con síndrome de Down traiga la anomalía más severa, por ejemplo, que trae cardiopatía en el corazón, que trae retraso mental, ¿verdad? Que trae anomalías renales, que trae anomalías vertebrales. No todos los niños traen eso, porque nosotros actualmente, hoy con el auge de las redes sociales, vemos niños con síndrome de Down universitarios, profesores universitarios, incluso con carreras, ¿verdad? Más de una, políglotas que hablan un idioma, 2 hasta 3, músicos, gimnastas, de todo vemos en niños con síndrome de Down. Entonces, yo creo que aquí nuestro, como sistema o como apoyadores pues, de los padres con niños con síndrome de Down, uno como profesional de la medicina lo que tiene que hacer es tratar de hacer los estudios en los cuales el niño a temprana edad se detecten aquellos problemas que les pueden dejar, porque el retraso mental de un niño con síndrome de Down se debe a que el niño trae la hormona tirosina baja, porque el niño con síndrome de Down puede estar con hipotiroidismo, lo que se llama hipotiroidismo, que de hecho, sea de paso, no solo el niño con síndrome de Down lo trae, pueden haber niños con hipotiroidismo congénito, y esta hormona es una hormona tan necesaria para que el cociente intelectual se desarrolle adecuadamente y no vamos a tener aquel problema de cuando el niño no pasa de primer grado, no puede pasar de segundo grado, porque traía la hormona tirosina baja. El niño con síndrome de Down, nosotros como médicos de atención inmediata primaria, lo que tenemos que hacer es hacerle el dichoso tamizaje metabólico, que se llama, que el tamiz metabólico aquí en el país es un tamiz de una hormona que es la tirosina, ¿verdad? Pero sí hay que mandárselas a todos los niños, a todos, ese es universal, pero el niño con síndrome de Down es como tenemos más obligación de hacérsela a temprana edad, porque si yo paso 2, 3 meses y ese niño tiene hipotiroidismo, va a quedar con retraso mental, ¿verdad? Tenga o no tenga síndrome de Down, pero el del síndrome que yo creo Down, que debemos de hacerle hincapié es de una madre, si no le ha hecho el médico o el lugar donde está yendo, pedir que se le haga tempranamente la hormona tiroidea, que se mida en sangre para poder ver que no tenga ese compromiso, ¿verdad? Actualmente, como se va haciendo como más conocedora, ya vemos nosotros que a estos niños cuando nacen sí se les manda donde el cardiólogo, ¿verdad? Algunos todavía no veo yo que les hagan las pruebas de tiroides, se le van a hacer cuando el niño ha tenido un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse, y cuando ya está hospitalizado por el 5º mes uno le dice, y las pruebas de tiroides no, nunca me las han hecho, y si ese niño va a quedar con retraso mental. Entonces, como no todo el síndrome de Down es igual, digamos, de grave, puede ser que no traiga cardiopatía, que no traiga la hormona tiroidea baja, que no traiga problema en el riñón, solamente traiga sus rasgos físicos en la cara de síndrome de Down, chinito, pelo liso, los ojitos separados, y el gran amor que tienen los niños con síndrome de Down. Entonces, esos niños, o sea,
tienen un chance de vida y de ser igual que cualquier ser humano, o sea, no tienen nada diferente. Entonces sí es muy importante ese aspecto en que nosotros, como en el ámbito de la medicina, sí estemos apoyando inmediatamente a la detección temprana de estos problemas, que son los que pueden darle el problema, la repercusión tardía de retraso mental y todo eso en un niño con síndrome de Down, que tal vez no lo iba a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y esto es importante a tomarlo en cuenta, que pues si hay grados, y aún así, aunque fuera el grado más severo, con un cuidado adecuado, pues hemos visto gente que se desarrolla muy bien. Nada más leí ayer en las noticias que hay una persona con síndrome de Down que cumplió 74 años, rompiendo toda la barrera de la media de edad que ellos tienen. Entonces, continuando un poco de vista con este tema que hemos platicado de la consejería genética, de las nuevas tendencias en la medicina fetal, etcétera, del punto de vista ético, doctora, ¿dónde queda el embrión? Bien, interesante pregunta, ¿verdad? Porque en otras charlas hemos comentado de la utilización de aquellos embriones, sobre todo en el diagnóstico preimplantatorio, que es con la fertilización in vitro, donde tocábamos que hay muchos embriones que quedan congelados o que muchos son examinados antes de, introducirlo dentro de la mamá, son examinados para ver si tienen las condiciones adecuadas para sobrevivir y que no tengan enfermedades. Entonces muchos bebés son desechados por el hecho que vayan a tener, por ejemplo, el síndrome Down, que vayan a tener alguna malformación o que le encontraran incluso el hecho de que pueda llegar a desarrollar en el futuro un problema de diabetes o Alzheimer, alguna enfermedad de este tipo. Esto conlleva a que cuando el embrión se utiliza como un objeto o se cosifica, en el cual yo lo puedo utilizar a mi antojo, y si me conviene lo dejo y si no me conviene lo desecho, se le está quitando la dignidad propia que tiene, su dignidad de ser humano, que se tiene que respetar del momento de la concepción. Un médico o unos papás a lo que no les hagamos comprender que lo que está allí realmente es una vida que necesita desarrollarse, y que no por el hecho, como lo mencionábamos anteriormente, le vamos a quitar la oportunidad de vivir. Si ya se han observado casos en que por ultrasonografía se les ha hecho un diagnóstico a un bebé y le dicen que tiene síndrome de Down, que tiene alguna anomalía en la columna vertebral y que viene con algún daño en el cerebro, y a la hora de nacer los bebés nacen normalitos. Entonces dicen las mamás, aquí les pongo el ejemplo, mi hijo me habían dicho que tiene esto y no es cierto. Entonces yo creo que como médicos nosotros aconsejamos a la vida, no importa las condiciones que esté. Ya como se mencionó también, la naturaleza se encarga, ¿verdad? Si el bebé viene con problemas severos, pues sabemos que no va a vivir más de unas horas, pero tampoco voy a eliminarle la oportunidad de tenerlo con nosotros, aunque sea un par de horas, si tiene problemas serios. Y si me dan la oportunidad de hacer un buen diagnóstico previo, en el cual yo sé que mi hijo tiene problemas, pues yo como madre me preparo para recibir ayuda de las personas que me la puedan brindar, como es un buen ginecólogo, un buen neonatólogo, perinatólogo y un médico cirujano si yo lo necesito para que mi bebé sea intervenido previamente. Aquí creo que la importancia es darle al niño el valor que se merece. No lo podemos tratar como una cosificación, ¿verdad? Como un medio para conseguir un fin, sino que el niño en sí es un fin último y tiene derecho a la vida, que es el valor fundamental de todos y sobre el cual se rodean todos los demás valores. Y es que el diagnóstico de enfermedad congénita, la confirmación diagnóstica no es in útero, ¿verdad? Es cuando el niño ya ha nacido. Y como decía la doctora, por eso es que a veces si in útero, o sea, embarazada la señora, le dicen, mire, el niño tiene esto y esto y esto, puede haber un sesgo, o sea, puede haber que no sea 100% la realidad, porque mire, hasta para verle el sexo, si el niño es varón o niña, a veces como cuesta, dice la mamá, lleva 2 ultras, a ver si en esta se deja ver, porque no sé si realmente la doctora o el doctor no me ha podido decir si es varón o si es niña. Entonces yo le digo, eso que está
digamos, afuera, pues externo, los órganos genitales son externos al ser humano. Imagínense para ver adentro de las cámaras cardíacas con exactitud, adentro de los riñones y eso. Siempre, y no es un error que el médico es que se equivocó y no puede, sino que es los mismos procesos de, digamos así, el mismo grado de sensibilidad que tenga un aparato, ¿verdad? Hay aparatos súper sofisticadísimos ahora para hacer diagnósticos intraútero, pero son invasivos, pero con ultra, así como decir, con una ultra, digamos así, más básica, que yo le vaya a querer decir a alguien, mire, es que trae esto y el niño debe fallecer, hay que sacárselo porque este niño no se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso. Y como padre de familia yo creo que uno tiene que tener un poco también de reserva cuando esas insinuaciones se hacen en una consulta, ¿verdad? Que un médico le dice a uno, mire, el niño trae esto y no va a morir. Los diagnósticos genéticos de anomalías congénitas se confirman externamente al haber nacido con exámenes directos al niño, de manera directa, no son sospechas, lo otro es una sospecha. Y yo en sospechas no doy tratamiento, ¿verdad? Hago el análisis hasta que llego y confirmo y hago el diagnóstico certero, porque si a mí me dicen, fíjese que yo tengo la sospecha de que usted tiene cáncer, no me voy a dejar poner, ¿verdad?, 36 quimioterapias porque tienen sospecha que yo tengo cáncer. Entonces, la persona tiene que tener un poco de sentido común ante eso, ¿verdad? Y uno también, como profesional, tener un poco de ética, ¿verdad? Y no hacer quizás diagnósticos que no competen en el momento preciso. Yo he oído mucho a madres que me dicen, la doctora me dijo que el niño tenía que hacerle una evacuación uterina. Ese es el nombre, digamos así, elegante, ¿verdad? O el eufemismo que se utiliza para decirle que le van a hacer un aborto. ¿Y eso porque dicen que tiene una masita en la espalda, lo que se llama espina bífida en medicina? Cuando ahora un grupo de mexicanos ahí en Yucatán están haciendo adentro del vientre materno la cirugía de esa espina bífida, ¿verdad? Que eso no es incompatible con la vida, o sea, nadie va a perder un hijo porque traiga una espina bífida en entrada del tercer milenio. Entonces, sí hay que tener, uno no desacredita pues el trabajo que puede hacer un buen profesional, pero creo que sí tenemos que tener, los padres de familia pueden buscar otra opinión, ¿verdad? Y ser un poco éticos en el momento de querer dar un diagnóstico definitivo con un embarazo adentro del vientre del niño todavía y querer saber nosotros que sí que tiene ese problema. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo se nos acorta, pero vamos a seguir con más en un segundo programa con ustedes dos, platicando de esto. Solo un consejo para usted. Si usted está embarazada y a usted le dan un diagnóstico que es, pues, contrario a lo que nosotros esperaríamos, no se vaya a la primera. Siempre busque una segunda opinión, piénselo y entienda lo que le han dicho, porque muchas veces esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y hasta una tercera. Sí. Bueno, muchísimas gracias y volvemos más la próxima semana con nuestras mismas panelistas.